Dios te bendiga. Thank you. Muy bien, gracias Peggy, Pilar, muchas gracias por traducirlo. Y un buen reto para nosotros, para compartirlo, para recordar lo que Dios ha hecho para nosotros y para recordarlo, para compartirlo con otros. Ahora vamos a dar el paso al pastor para la predicación, pero también los niños y el grupo de los Estados Unidos se puede pasar por aquí. Sí, ok, y pastor. No he podido evitar. Mi abuela tenía un televisor de los de antes, aquellos cuadrados, y encima tenía una muñequita, como muchos. Algunos tenían un toro y otros tenían una flamenca. Entonces estaba viendo a Pilar aquí, y es que no podía evitar recordarme de la flamenquita que tenía encima de la tele. Te faltaba la peineta, pero la pinza lo parecía. Bien, pues, gracias por traducir. Muy bien. Y gracias por el testimonio a la hermana. Nos hemos gozado. Y la verdad que, de alguna manera, pues el espíritu es el mismo, ¿no? Y el tema de hoy tiene que ver con lo que la hermana ha hablado. Lo habíamos titulado Pasión. Pasión por el Evangelio. Así es que se titulaba, si lo habéis visto en redes. Y es interesante, ¿no? Porque la palabra pasión ha terminado por significar otras cosas hoy en día de lo que significaba originalmente, ¿no? Y podemos hablar de gente apasionada, dice, es apasionado de los cars, ¿no? Es alguien que le gusta mucho los cars, ¿no? Y juega con los coches y va a cars. O es apasionado de la natación porque le gusta ir mucho a nadar. O es apasionado de la playa porque le gusta la playa. Pero la palabra pasión en su origen tiene otro significado, ¿no? Que viene de la palabra patema en griego, o patos con una T y una H, no como patos de los que van por el río, sino patos, que viene de padecimiento, de paciente, de patir en catalán. De hecho es patir, ¿no? Sufrir. Y ese es el origen de la palabra pasión. ¿Y cómo ha cambiado, no? De hecho, la palabra patología viene también de ahí, de patos, de sufrir, de alguien que es paciente, de alguien que está sufriendo, de alguien que se está doliendo de algo. Sin embargo, hoy podemos ver eso, que la palabra pasión ha tomado otras derivaciones. Hay la pasión amorosa, ¿no? Pasión de gavilanes. ¿Quién ha visto la serie esa? Podéis levantar la mano, que tomaré nota. Yo no lo he visto, ¿eh? Yo me quedé en Betty la Fea y de ahí no pasé. Reconozco y confieso que yo vi Topacio, Esmeralda, Falcon Crest y agujetas de color de rosa. Pero luego, después de ahí ya, Pasión de gavilanes no me va. Pues eso es la palabra pasión hoy. Cuando escuchamos pasión, pensamos en esas cosas, pero jamás pensamos en lo que significa de verdad, que es padecer por algo. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la pasión de Cristo, ¿verdad? Hoy, caramba, se usa la misma palabra, igual no habíamos reaccionado antes, ¿no? La pasión de Cristo, que es el padecimiento de Cristo. O sea, lo que los católicos llaman el vía crucis, ¿no? Ese camino entre el patíbulo, que también viene de ahí, de padecer, y la cruz. Eso es la pasión de Cristo, el momento que Él sufrió, todo ese tiempo donde fue ultrajado, maltratado, latigado y crucificado. Eso es la pasión de Cristo. Y no es que Jesús fuera realmente con una situación o con un carácter apasionado, ¿no? A la cruz, no iba feliz, no iba como se entendería hoy en día, con unas ganas a la cruz tremenda. De hecho, él dijo, si es posible, pase de mí esta copa, ¿recordáis? Él, si podía ser, no quería ir a la cruz, pero él era obediente y obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Entonces, ¿dónde hemos perdido por el camino
este sentido de lo que es la pasión, sin dejar de quitarle el sentido al que tiene hoy en día de pasión. De verdad que la vida cristiana nos tendría que apasionar de alguna manera, nos tendría que levantar el ánimo, nos tendría que hacer hervir la sangre de alguna manera, ¿no? La vida cristiana, de manera que quisiéramos vivirla apasionadamente, eso también. Pero vivir algo apasionadamente conlleva sufrimientos también. Y dice en 1 Pedro 4:13, dice, si no, gozaos por cuanto sois participantes, patema, la palabra que aparece ahí es patema, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en gran manera. Fijaos qué interesante esto. Somos partícipes de los sufrimientos de Cristo en la cruz. No solo porque somos partícipes en cuanto al resultado, de que gracias a ese padecimiento de Jesús en la cruz somos beneficiarios de la salvación, sino que también somos partícipes en cuanto ya tenemos una nueva vida y una nueva vida en Cristo, en que vamos a padecer como cristianos. Y de eso habla muchas veces el Nuevo Testamento, de que vamos a padecer. Somos enviados al mundo para padecer y sufrir por el Evangelio, con mucho gozo, con mucha alegría. Dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva, que el Señor da una paz a nuestra vida como el mundo no nos la puede dar, pero tendremos padecimiento. Y prueba de ello son no solo Jesús, sino todos sus discípulos, o muchos de sus discípulos, y si leemos los Hechos de los Apóstoles, vamos a ver que casi todos los discípulos sufrieron persecución, sufrieron maltrato, sufrieron martirio. Entonces, por un lado, quitarnos la idea de que la vida cristiana, si la vivimos apasionadamente, si la vivimos de una manera radical, son todos flores y violas, como se dice en catalán. No es todo un camino de rosas, como se dice tradicionalmente en el mundo evangélico, sino que va a haber sufrimiento. Pero el sufrimiento es algo externo, es algo que experimentamos en la carne y quizá en nuestra mente, pero en nuestro corazón y en nuestro espíritu está el gozo del Señor que nadie nos lo puede quitar. Podemos estar felices y podemos estar tristes, pero aunque estemos tristes o felices, que eso es algo que implica algo externo, una acción externa, soy feliz porque me he disfrutado una buena comida y ese día estás feliz. O un día no estás feliz porque llovió, te resbalaste, llegaste tarde al trabajo y te descontaron 1 hora del sueldo. Y ese día pues no estás feliz. Pero el gozo del Señor es algo mucho más profundo que la felicidad o la tristeza. Es algo que va por dentro. Y no lo debemos de olvidar, porque tampoco tenemos que olvidar que la vida cristiana, si la queremos vivir apasionadamente, ha de estar o nos va a llenar, ¿qué ha sido eso? Nos va a llenar de padecimientos, de apagones. Qué contraste, ¿no? Lo que es el Evangelio o la vida cristiana de la que habla los Evangelios y las cartas, ¿no? A lo que realmente nosotros, las expectativas que tenemos como cristianos. Nuestras expectativas están, lamentablemente, en los últimos tiempos, las últimas décadas, más enfocadas en lo que a nosotros nos beneficia o nos complace, que no en lo que debemos de hacer. ¿Me he explicado? Está más enfocada en lo que nos beneficia, nos complace o nos apetece, que en lo que debemos de hacer, aunque no nos beneficie, no nos complazca ni nos apetezca. ¿Me seguís? Si pensamos en alguien apasionado con lo que hace, ¿qué figuras nos vienen a la mente? Un músico de alto nivel, un gran violinista. Escuché de un violinista que practicaba 8 y 10 horas al día. Esta parte de aquí la tenía encallecida, dura, de tener el violín. Y practicaba. Consecuencia, el mejor violinista del mundo. Sufrió,
Pasó horas y horas y horas de entrenamiento. Se tuvo que privar de amistades, se tuvo que privar de salidas, se tuvo que privar de ocio, se tuvo que privar incluso de estar con la familia, se tuvo que privar incluso de casarse a tiempo, que se casó muy tarde, se tuvo que privar incluso de cosas que diría uno que son de nuestro derecho. Pero fue el mejor violinista del mundo. Si pensamos en alguien apasionado, podemos pensar en Messi. Lo vemos jugar y parece que ya haya nacido con ese talento. Pero cuando uno lee sobre cómo es Messi en su vida privada y cómo ha llegado hasta ahí, él dedicó horas y horas y horas y practica en casa. Y no solo practica las horas que le exige su equipo, sino que practica en casa y él va a practicar y hace ejercicios para estar más fuerte y más ágil y se reprime de tener que comer cosas que le gustan y lleva una dieta estricta. El mejor jugador del mundo. Con perdón para los que son de Cristiano Ronaldo. Pero bueno, la verdad duele, ya sé. Así que no hay resultados sin sufrimiento. No podemos tener resultados sin sufrimiento. En nuestra percepción de lo que es tener una vida apasionada, es llevar una vida de éxito, de alguna manera. Entonces, nuestro concepto es de que todo nos viene dado. Es un golpe de suerte en la vida. Si uno, por casualidad, tiene un gran ministerio, o tiene una gran profesión en la que gana mucho dinero, o tiene una gran vivienda, o cualquiera de esos deseos humanos, lícitos, pero humanos, no nos damos cuenta de los que tienen esas cosas por los procedimientos que han pasado. En el mundo, como ya hemos visto, Messi, el violinista, cualquier deportista de élite, cualquier profesional, pero en la vida cristiana, los que han dejado huella en esta vida, de los que se habla hoy y murieron hace 100 años, 50 o 200, son gente que pagó el precio, un precio altísimo. Entonces nos tenemos que conformar en vivir una vida con pasión o una vida apasionada por Cristo. Porque una vida apasionada por Cristo va a tener todos esos ingredientes, que es la pasión. Y no hay gozo sin sufrimiento. ¿Por qué dice Pedro? Dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos, patema, de Cristo. Él mismo contesta diciendo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en gran manera. No hay gozo, no hay alegría, no hay felicidad completa si no ha habido sufrimiento primero, si no ha habido padecimiento, si no ha habido pasión, si no ha habido patema primero. Si todo nos viene rodado, si todo lo que le pidiéramos a Dios Él nos lo diera, a los pocos meses o pocos años estaríamos recriminándole o reprochándole a Dios otras cosas que no nos da, porque nos acomodaríamos, nos volveríamos niños consentidos y a veces, aún no teniendo todo lo que Dios nos da, nos comportamos como niños consentidos, pidiéndole a Dios que nos dé cosas que no hemos trabajado por ellas. ¿Cuántas cosas se nos puede venir a la cabeza que le hemos pedido a Dios, pero no nos esforzamos y trabajamos por conseguirlas? Montones. Señor, permíteme que esta semana le hable a alguien de Cristo. Y esperamos que aparezca alguien que nos pregunte, ¿no? Abiertamente, oye, háblame de Cristo. Porque si no hace eso, no le hablamos a nadie. Queremos ser famosos, pero no trabajamos lo suficiente, aunque la motivación no es la adecuada, pero no nos implicamos, no padecemos, no estamos realmente apasionados. Y es porque hemos confundido la pasión con la emoción. Entonces, sentir un ardor en el pecho sobre algo que deseamos mucho, en el concepto actual, no significa que lo queramos de verdad. Lo deseamos, pero no lo queremos. Porque si lo quisiéramos de verdad,
trabajaríamos duro, sacrificaríamos cosas, dejaríamos muchas cosas de lado, cuidaríamos de todo aquello que nos impide alcanzar ese objetivo y sufriríamos por ello para luego gozarnos de haberlo conseguido. Y Dios nos lo da. Pero si no movemos un dedo o solo movemos uno pudiendo mover 10, Dios no nos va a dar lo que le pedimos. Dios no es una varita mágica. Así que eso es pasión. Entonces, ¿qué es pasión por el Evangelio? ¿Qué sería pasión por el Evangelio? A mí me emociona en sobremanera ir a un congreso y me lo paso. Vamos, ahí veo un montón de creyentes apasionados por el Evangelio, con una pasión, y levantan las manos y gritan y bailan. ¡Qué pasión más bonita por el Evangelio! En el concepto actual sí, en el concepto bíblico lo siento, pero eso no es toda la pasión. Es pasión, pero no es toda la pasión que se necesita para ver los resultados que Cristo habla en su palabra. No es lo suficiente. ¿Qué es la pasión por el Evangelio? De todos los ejemplos bíblicos que salen, me he querido detener en uno que podemos ver a un hombre apasionado por el Evangelio. Este hombre se llamaba Esteban. Esteban es de los poquitos que aparece en el Nuevo Testamento referenciado y no vuelve a aparecer más después de este capítulo. Y se encuentra en Hechos capítulo 6. Ahí sí, si me queréis acompañar. Hechos, el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Mientras lo buscáis, sabéis que Hechos lo escribió Lucas y que Lucas y Hechos en su origen era un solo libro. Pero luego cuando hicieron el canon, pues lo separaron por razones obvias. Y bueno, y si era un solo libro, ¿por qué no está Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos? Y está Juan, Lucas y Hechos, que tendría más coherencia. Bueno, pues cuestiones cronológicas. ¿Ya lo tenéis? Pues dice lo siguiente en Hechos capítulo 6 y versículo a partir del 8. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos, menos mal, y de los de Cirene, de Alejandría y de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Anda que fueron 5 sinagogas allí a meterse con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con el que él hablaba. Entonces, como no podían con él y les molestaba mucho lo que decía, dice, tomaron una decisión muy espiritual, ¿vale? Eran 5 sinagogas, haceros más o menos la idea, eran 5 iglesias, un montón de creyentes y lo que hoy sería pues líderes y pastores de esas sinagogas, ¿no? De los principales de esas sinagogas. Y hacen algo, pues, muy dirigidos por el Señor. Después de oración, dice, sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Qué bonito, ¿eh? Y soliviantaron, la palabra soliviantar significa incitar maliciosamente para que un grupo o una masa determinada se pongan en contra agresivamente de alguien o de algo. O sea, alteraron al pueblo con esa intención. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron, es decir, lo arrestaron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar, que eso en parte era verdad. Por eso las acusaciones falsas no son falsas del todo siempre. Las acusaciones falsas son parte verdad y parte mentira. Porque realmente Jesús dijo eso, en 3 días derribaré esto y lo volveré a construir. No, al revés, en 3 días lo construiré de nuevo. Pues le hemos oído hablar que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Esteban estaba apasionado por el Evangelio.
Esteban tenía pasión por el Evangelio, queridos hermanos. Es posible que muchos de nosotros no tengamos grandes aspiraciones ni tengamos espíritu de mártir y queramos ser como Esteban en ese sentido. No, pues es lógico. Tenemos en bastante estima nuestra vida como para perderla. Y quizá nos atreveríamos, los más espirituales algunos, a decir, yo daría mi vida por Cristo. Pero nos tendríamos que ver en esta situación, donde un montón de líderes nos acusan, nos señalan, diciendo medias verdades y dispuestos a apedrearnos, como sucederá después. De hecho, vamos a leerlo. Vamos a leer en el capítulo 7, del versículo 52 en adelante, porque así completa la historia. En lo que sucede en el medio lo podéis leer, que es la defensa que hace Esteban de sí mismo. Versículo 7, versículo 52. Y está Esteban en su defensa, en sus alegatos. Él no tenía abogado, él hizo sus propios alegatos. Dice, ¿a cuál de los profetas? 52, 7:52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Es duro, ¿eh? Y si leemos los versículos que preceden, es muy duro con los que estaban allí. Y mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la habéis guardado. O sea, los que estaban acusando a Esteban de no guardar la ley, no estaban guardando la ley. Y de hecho, desde luego, no la guardaban en cuanto sobornan y mienten y levantan falso testimonio para acusarlo. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Os podéis imaginar, es una buena imagen la que nos narra aquí el libro de Hechos. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Hubo una confirmación de que estaba haciendo lo correcto, de que estaba en el lugar apropiado, de que había llegado ahí porque estaba haciendo lo bueno. Y Dios se le manifiesta de esa manera, antecediendo quizá a la muerte que le esperaba en ese momento. Y aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, fijaos lo que hacen ellos. Ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. No quisieron escuchar lo que él estaba diciendo. Se taparon los oídos y arremetieron contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven, aquí spoiler, que se llamaba Saulo. Spoiler. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas mientras recibía pedradas, ojo, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, murió. Este es un ejemplo de pasión, un ejemplo que podemos encontrar en la palabra de Dios. Es bonito ver la vida de los mártires, es bonito ver cómo vivían estos primeros cristianos, pero es que el Señor nos llama a cosas parecidas. Y la Iglesia no ha avanzado más, y permitirme, entre comillas, porque no hemos muerto más. Ya no quiero que nos maten por el camino, pero no hemos muerto a nuestros propios deseos, no hemos muerto a nuestras propias concupiscencias, a esas cosas que queremos a pesar de Dios. Esteban estaba lleno de gracia y de poder, hemos visto. Ese era un hombre apasionado, un hombre lleno de gracia y de poder, versículo 8. Era sabio y ungido, versículo 10. Su rostro reflejaba la relación con Dios. Vieron su rostro como la de un ángel, versículo 15. Sufrió falsos testimonios, versículo 11 y 14. Todo eso es el resultado de una vida apasionada. Y lo que hemos leído en el capítulo 7, fue apedreado y vivió hasta lo último imitando a Jesús. Oró como Jesús, recibe mi espíritu. Perdonó como Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Hoy en España, gracias a Dios, ya no nos apedrean habitualmente. A mí me han tirado piedras, pero hace mucho tiempo. Cuando íbamos por pueblecitos de esta España rural, el cura, el guardia civil y hasta el médico salían detrás de nosotros a tirarnos piedras y echarnos. Y sin ir a pueblecitos rurales. En Sant Andreu, en la parroquia de Sant Andreu de Palomar, se me ocurrió acercarme una vez a una mujer que estaba rezándole a un santo y le pregunté, ¿usted espera que le escuche? Claro, ahí la mujer la dejé descuadrada, entonces le empecé a explicar, ¿no?, lo que dice Jeremías, ¿no?, que son palos, que no escuchan, y hablarle de Cristo, que sí que escucha. Ahí se fue juntando a algunas personas más que pasaban. Es una iglesia muy grande, ¿eh? La conozco bien porque ahí se casaron mis padres y yo vivía al lado. Y se fueron acercando unos cuantos más hasta que vi que había dos que tenían más cara como de fieles, de buenos creyentes. Es que a los buenos creyentes se les nota. A los santurrones, a los beatos, se les nota mucho. Y los católicos también. Entonces salieron corriendo y fueron a buscar al cura. Y vino el cura con algunos diáconos, digo yo, porque estaban bien cuadrados. Y nos cogieron a mí y a un compañero que iba conmigo. Mira, el hermano de Óscar, el que predicó la semana pasada. Y que ya partió con el Señor, pues tuvo un accidente. Y nos agarraron, a mí de la solapa, a él a patadas en el trasero, y nos tiraron escaleras abajo. O sea que decir la verdad y hablar del Evangelio en este mundo que no quiere escuchar el Evangelio, en el que se tapan los oídos, tiene consecuencias. Pasa que nosotros queremos que ellos vengan y atraviesen esa puerta, pero eso rara vez sucede. Pasión requiere amar lo que hacemos. Si somos buenos en algo es porque amamos lo que hacemos. El que era bueno con el violín amaba tocar el violín. Yo he visto jóvenes y adultos en las iglesias que son músicos, pero son músicos porque sus papás le obligaron y se nota, porque no hay alma en lo que tocan. Pero hay otros que sí, evidentemente. He visto gente que desarrolla cosas en su vida secular, que son abogados porque su papá quería que fuera abogado, pero no le nace. Y he visto algunos que abandonan al final su carrera exitosa y se van a hacer lo que realmente querían, lo que realmente les apasiona. Pero hacer lo que nos apasiona requiere amar lo que hacemos. Es posible que nosotros, nuestra vida como cristianos, no nos produzca pasión en nuestros corazones. No amemos tanto como decimos en ministerio. No amemos tanto ser cristiano. Es posible. Porque si amáramos de verdad ser cristianos, significa que amamos a Cristo, evidentemente. Nos dejaríamos la piel en el arado. Haríamos todo lo posible, todo lo que esté en nuestra mano por predicar el Evangelio. Tenemos que amar lo que hacemos. Pasión por el Evangelio, pues requiere amar a los perdidos e indicarles el camino, cueste lo que cueste. Si amáramos a los perdidos como decimos que los amamos, haríamos cualquier cosa, cueste lo que cueste. ¿Por qué falta pasión hoy en día en la vida cristiana? En la mayoría. Sabéis que en estas cosas se generalizan. Que no pase como una vez en una iglesia, que me viene un hombre, me dice, usted ha hablado con mi mujer, ¿verdad? Y yo, no. ¿De quién es usted? Dice, no, usted ha hablado con mi mujer, porque todo lo que ha dicho es lo que yo estoy haciendo y lo que me peleo todos los días con mi mujer. Digo, yo qué sé, bueno, lo siento, que no pase esto ahora, que no va por ninguno en concreto, va por el pueblo de Dios, ¿vale? O como digo a veces, que es una frase que se dice mucho en Latinoamérica, que a quien le entre bien la chaqueta, que se la ponga. Yo el primero. ¿Por qué la falta de pasión hoy? Tendríamos que preguntarnos primero dónde ha ido a parar esta pasión por el Evangelio. ¿Qué ha pasado por el camino? Quizá es que es más cómodo
una vez que nos convertimos y pasa un tiempito y empezamos a tener amistades dentro de la iglesia y que nuestra vida normal se empieza a desarrollar dentro de la iglesia, que nos apetezca más ser el gallo del gallinero, el gallo que canta, que no salir por ahí a predicar el Evangelio. A veces nos cuesta más ser un reflejo de Jesús entre los familiares y amigos, como ha dicho la misionera. Y a veces es que nos preocupamos más por nosotros mismos que por los demás. Es verdad que nos tenemos que cuidar a nosotros y nos tenemos que preocupar por nosotros, pero sin que eso opaque o quite nuestro amor y nuestro compromiso y nuestro hacer cueste lo que cueste por los perdidos. Se pierde la ilusión por el camino. A medida que vamos pasando tiempo en el Evangelio vamos perdiendo esa ilusión, nos volvemos apáticos. Buscamos a veces más, y lo ves en los creyentes que más tiempo llevan, una búsqueda de reconocimiento antes que ser testigos entre nuestros conocidos. Y por desgracia, contra más tiempo llevamos, más recurrimos a estrategias evangelísticas que justifiquen nuestra falta de predicar el Evangelio a nuestros familiares, a la gente que está cerca. Hacemos campañas, y no digo que esté mal, hay que hacerlas, pero hacemos campañas que cuestan dinerales y a veces no hay ningún resultado. Nos podemos remitir recientemente, porque yo estoy muy involucrado en las campañas que se han hecho en Barcelona, a raíz de ser parte de Evangelismo Explosivo, siempre nos llamaban para llevar el recuento, etc. La campaña de Mi Esperanza, que se hizo hace unos años ahí en el Palau Sant Jordi, que costó una barbaridad, no sé cuántos millones de dólares. Al final, en el recuento final, aunque bajaron 800 personas en el llamado, solo una no era creyente y recibió el regalo de la vida eterna. Creo que fueron 20 millones de dólares. ¿20 millones de dólares? ¿Realmente hacía falta eso? Gloria a Dios por esa persona. Pero cuánta cantidad de dinero a veces nos gastamos inútilmente. Mucho esfuerzo y poco resultado. Y es porque no hacemos el esfuerzo de ser nosotros los que hacen el trabajo. Y Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros individualmente a tener pasión por el Evangelio. Pero nos escudamos en eso, en campañas, en repartir folletos, que está bien, hay que hacerlo. Pero no nos podemos excusar solo en eso, como que eso sea la representación de nuestra pasión por el Evangelio. Programas de radio, espectáculos, teatro, conciertos, retiros. Nos excusamos en eso y ahí nos cubrimos. Ya hemos evangelizado. Eso no es evangelizar, hermanos. Esos son puentes que nos ayudan a llevar a personas que no conocen a Cristo. Pero la realidad, y si los que estáis aquí más mayorcitos sabéis de todas las campañas y cosas que se han hecho, los creyentes no llevamos gente a estos eventos. Que se hace una obra de teatro que es evangelística y los creyentes no llevamos gente. 1 o 2, por ahí caen de vez en cuando, pero no llevamos. Se hace un concierto evangelístico y se llena de creyentes, pero no somos capaces de llevar inconversos. Pero nos vamos contentos a casa y con la conciencia tranquila de que hemos hecho algo evangelístico. Esa es la pasión por el Evangelio. No, señores. La pasión por el Evangelio está más cerca. Ahí fuera de esta iglesia, fuera de nuestras casas, en nuestros colegios, en nuestros institutos, universidades y trabajos, está lleno de gente perdida. Y están perdidas porque no son buscadas por nosotros. Y no son buscadas porque no las amamos. Esa es la realidad. Porque cuando una iglesia hace un esfuerzo considerable en hacer algún tipo de evento, todos deberíamos de hincar el codo para atraer gente que no conoce de Cristo. Porque todos tenemos amigos, conocidos, vecinos, familiares que no conocen de Cristo y no los traemos. Separamos, como hablaba el predicador la semana pasada, hacemos compartimentos en nuestra mente y también en nuestro espíritu y en nuestro compromiso. Aquí soy comprometido, ahí fuera no soy comprometido. O soy comprometido aquí con el Señor, pero ahí fuera soy comprometido con la Asociación de Amantes de las Palomas Mensajeras. Y digo eso porque hay mucha gente que tiene aficiones, pasiones, como se dice hoy en día, seculares, que está muy bien, me parece maravilloso,
pero las compartimentan. Esto es esto y la iglesia es otra cosa. Y nosotros somos cristianos y debemos de vivir esa pasión por Cristo en todo lugar. Y cuando yo estoy en mi trabajo, a la gente que está en mi trabajo tiene que saber que yo soy cristiano. Y todos, de alguna u otra manera, tienen que haber escuchado el mensaje del Evangelio o haber sido invitado, si no es nuestro don hablarles, por lo menos aprovechar e invitarlo o quedar con gente que sí sabe predicar el Evangelio. ¿Cómo recuperar la pasión por el Evangelio? Realmente hemos perdido la pasión por predicar el Evangelio. Y perdemos la pasión por predicar el Evangelio porque no tenemos pasión por el Evangelio. Porque cuando esto nos apasiona, no nos podemos callar. Tenemos que predicárselo a los que no lo conocen. Pero hemos creado nuestro círculo, como si de una logia masónica se tratara, donde nos amamos mucho entre nosotros y nos hablamos mucho entre nosotros y nos exhortamos mucho entre nosotros y nos señalamos mucho entre nosotros. Pero allá afuera salimos para poco. La técnica menos efectiva de predicar el Evangelio es hablarle a desconocidos. Si yo le hablo a mis conocidos le hablarán a sus conocidos. Y es la mejor forma de extender el Evangelio. Ahora, si alguien tiene el llamado por hablarle a desconocidos, adelante también. No hay que decirle que no a nada. Y la verdad es que hoy en día en las iglesias la mayoría de las personas están más preocupadas o por pasar desapercibidas, por vivir una vida mediocre, que ni llame mucho la atención hacia la izquierda, hacia la derecha. Acordaos que dice Apocalipsis de los tibios. O por querer destacar, de ser reconocido. Hay una necesidad abrumadora de reconocimiento, de palmadita a la espalda, de refuerzo emocional. Y está bien, hay que hacerlo. Pero a veces vivimos buscando eso. Las iglesias, el mundo evangélico se ha llenado de famosos, de telepredicadores, de estrellas de la canción, de la música, de escritores con muchas ventas. Y eso lo que ha hecho es que ha desviado nuestra atención hacia lo que tiene que estar dirigida. La ha dirigido hacia nosotros en lugar de darle la gloria a Dios. Y buscamos nuestra propia gloria o la gloria del hombre. Y eso es un problema. Porque como hemos visto cómo brilla la gloria del hombre en otros lados, nosotros queremos esa gloria también. Y entonces tanto nos hemos centrado en nuestro cortijo que nos hemos olvidado que la gloria de Dios hay que dársela ahí fuera también, no aquí dentro. Y cuando uno desea su propia gloria por encima de la gloria de Dios, las cosas van hacia atrás. Algo malo ha sucedido por el camino. Así que hay que analizar si realmente queremos darle la gloria a Dios. Porque si queremos darle la gloria a Dios, trabajaríamos con pasión hasta que duela. Los deportistas de élite dice que entrenan hasta que duele. Y cuando duele, siguen porque saben que no han tocado el techo. Y mientras no caigan redondos al suelo, saben que pueden seguir hasta que duela y no lo puedas soportar. Si queremos darle la gloria a Dios, tenemos que vivir apasionados por el Evangelio hasta que duela, hasta que duela. Y vamos a sufrir falsos testimonios, vamos a sufrir que muchos de nuestros propios hermanos se tapen los oídos y digan apedrearle. Vamos a soportar que digan y tuerzan lo que decimos. Vamos a soportar que nos traten de locos, pero vamos a ser bendecidos con ese poder de Dios que Él nos promete para predicar el Evangelio. Vamos a ser bendecidos con la paz que Dios da de saber que hacemos lo que tenemos que hacer. Y nuestra vida, si es estéril, es porque no estamos llevando la semilla a donde hay que llevarla. La Iglesia tiene que producir fruto de almas también, aparte de fruto del Espíritu, fruto de almas. ¿Cómo recuperamos la pasión? La hemos perdido en algún momento.
Hubo un momento en el que tuvimos el primer amor y le hablábamos a todo el mundo. Cuando nos dieron los primeros bofetones, estás loco, te han llevado a una secta, déjame en paz, yo respeto lo que tú crees. Y hemos sufrido el rechazo, hemos sufrido a veces que nos traten de locos en el trabajo. Entonces, el ser humano, lógicamente, no quiere pasar por eso. Y le duele, y tiene miedo al rechazo. A veces es porque no nos sentimos suficientemente preparados. A veces es porque sentimos que nuestra vida no está del todo de acuerdo con lo que Jesús manda y no queremos hablar del Evangelio. De todos modos, hay que hablar del Evangelio. Hay que hablar del Evangelio. Y sincerarnos con la gente. Dice, mira, yo no soy un cristiano como debe de ser, pero sé lo que ha transformado mi interior y sé que tengo un gozo y sé que quiero mejorar. Mira, yo no te sé explicar del todo porque he sido un vago y no he querido estudiar toda mi vida la Biblia, pero sé de alguien que te lo puede explicar. Ven. Si no lo hacemos es porque no queremos. Traer gente, ir en busca de las personas, ser apasionado, cuesta trabajo y cuesta tiempo. Y no queremos dedicar el tiempo a eso. Queremos dedicar el tiempo a nosotros, a nuestra propia gloria, a nuestros propios deseos, a nuestras propias pasiones. Y esa es una realidad. Y esa es una realidad. Somos rápidos para señalar la falta de obediencia a los demás. Pero sin embargo, nos olvidamos de obedecer mandamientos que pasamos por alto, excusándonos en otras cosas. El primer mandamiento y el último mandamiento de Jesús tenían que ver con la gran comisión. El primer mandamiento está en Mateo 4:19, que les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ese venid es un imperativo, es un mandamiento. No es, si por casualidad pasáis por aquí, yo os haré pescadores. Venid es un imperativo, es venid. Es como si yo te digo, Mero, ven, es un mandamiento. Si quieres, ven, eso no es un mandamiento. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. El primer mandamiento de Jesús que da a sus discípulos, recién comenzado su ministerio, y lo desobedecemos. Y el último mandamiento, que es un indicativo imperativo, Hechos 1:8, que lo ha leído la hermana, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Y vais a ser, sería una traducción más adecuada, y vais a ser mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Estamos desobedeciendo categóricamente el primero y último mandamiento de Dios. Pero de todos los que hay por el medio nos preocupamos, pero sobre todo nos preocupamos que los demás no lo obedecen. Somos unos expertos en señalar, así como un llanero solitario, un pistolero del oeste, lo pecadores que son los demás. Perdemos el aliento y la vida por indicarles a los demás que se van a ir al infierno, pero no hacemos nada por librarlos del infierno. Si yo creyera de verdad tan contundentemente en la crueldad y el sufrimiento que en el infierno, yo me dejaría la vida por sacarlos del infierno. Pero a veces es que igual no nos creemos de verdad de lo que hablamos. Porque si nos creíamos de verdad que mi madre, mi padre, mi hermano, mi prima, mi vecino, se va a ir al infierno y va a sufrir una eternidad por no haber creído en Cristo, me dejaría la piel por sacarlos del infierno. Me dejaría la piel. Los persuadiría como hacía Pablo. Pero no lo hacemos. Por lo tanto, no lo creemos del todo. ¿O es que estamos demasiado pendientes de nosotros mismos, ¿no? De nuestra superioridad moral, que nos sentimos con el derecho de señalar a los demás, pero no vivir de acuerdo a lo que señalamos? Así que, hermanos, tenemos que humillarnos delante de Dios, ser consecuentes, no taparnos los oídos, reconocer que hemos perdido el tiempo y nos hemos desorientado por el camino. Que no nos pase como a estos que se taparon los oídos cuando apedreaban a Esteban. Y oremos
para que Dios nos revele esos pecados ocultos que están escondidos detrás de nuestro ego, de nuestro propio ego, detrás de nuestro viejo hombre, y obedezcamos la gran comisión, obedezcamos este primer y último mandamiento. Yo creo que eso nos va a hacer recuperar la pasión por el Evangelio. Que el Señor os bendiga.